En el siglo XX hubo una revolución asombrosa en la física. Desde descifrar los secretos del átomo a entender el origen del universo. La física nos ha llevado a lugares que jamás creímos posibles. También fue un siglo en el que pudimos ver y escuchar por primera vez a los científicos en sus propias palabras. Empecé a ver algo curioso en los registros. No me enteré, porque probablemente estaría soñando despierto. No puedo parar. Podría hablar eternamente. Empezamos a aprender no solo sobre la ciencia, sino sobre los hombres y mujeres tras ella. Y cuanto más sabíamos sobre estos científicos, más claro teníamos que sus personalidades, excentricidades y rivalidades Estuvo demasiado seguro, demasiado rápido. fueron fundamentales para sus descubrimientos. De hecho, es imposible entender la revolución del siglo XX en la física sin saber primero quiénes eran de verdad estos hombres y mujeres. Tú quieres descubrir qué origen puede ser. Grandes científicos en sus propias palabras. Los secretos del universo. A las 8:15 del 6 de agosto de 1945, Hiroshima. Y el mundo presenciaron el poder de la física. La explosión catastrófica generó una onda sísmica que arrasó la ciudad. Creó una gran tormenta de fuego e inundó a cada ser viviente con una radiación letal. Más de 60.000 personas murieron al instante. La bomba atómica sacudió al mundo, generando una escala de destrucción jamás vista antes. También rompió el corazón del científico más famoso del mundo. El hombre que inició la revolución del siglo XX de la física y dedicó su vida a la paz mundial y la igualdad. Es imposible alcanzar la paz mientras cada acción se aborde con un posible futuro conflicto en mente. El punto de vista principal de todas las acciones políticas debería ser qué podemos hacer para generar una coexistencia pacífica y una cooperación leal entre naciones. Hiroshima destrozó a Albert Einstein. No solo porque ponía a prueba sus ideales, sino porque sentía que había participado en el desarrollo de la bomba. Lo que más pesaba en la conciencia de Einstein fue una carta que firmó en 1939. Estaba dirigida al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y animaba a los estadounidenses a construir la bomba para disuadir a los nazis. Einstein sabía que su firma tendría más peso que ninguna otra. Después de todo, era el científico más famoso del mundo. Una superestrella científica. ¿Qué opina de la ley seca, profesor? Yo no bebo, así que me da igual. Einstein no trabajó en el proyecto de Manhattan que construyó la bomba. Pero desde el momento en que se enteró de la muerte de decenas de miles de civiles inocentes en Hiroshima, se arrepintió profundamente de haber firmado la carta. Pero había otra forma más fundamental en la que Hiroshima pesaba en la conciencia de Einstein. Porque la ecuación que lo hizo famoso, la ecuación que simboliza la revolución científica que había creado, fue la misma ecuación en la que se basó la bomba atómica. E igual a mc al cuadrado. La ecuación E es igual a m por c al cuadrado
en la cual la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, demostró que varias cantidades de masa pueden convertirse en una gran cantidad de energía. En esta ecuación simple y bonita, Einstein reescribía las leyes de la física. Pero también le había dado al mundo la clave para la bomba atómica sin querer. Fue un resultado que no podría haber previsto cuando empezó sus estudios científicos al inicio del siglo XX. Einstein empezó a trabajar con E igual a mc al cuadrado en su veintena. Entonces, solo era un joven trabajando a oscuras en una oficina de patentes en Berna, Suiza. Pero tenía una fascinación por la luz, el espacio y el tiempo. Leía mucho mientras estaba en la oficina de patentes, leía por las noches y los fines de semana y había un grupo informal de científicos en Berna. Estaba muy metido en conversaciones sobre ciencia, aunque su trabajo era gestionar patentes. A pesar del grupo, Einstein hizo su mejor trabajo solo. Su método era crear experimentos mentales que formulasen preguntas simples y profundas. Preguntas como, si viajo en un tranvía, ¿el tiempo pasa de forma diferente para mí dentro del tranvía comparado con la gente fuera en la calle? Y si me alejase desde una torre de reloj en un haz de luz, ¿mi reloj de muñeca y el de la torre darían la misma hora? En cualquier área que observase encontraba las pequeñas inconsistencias, las cosas que no tenían sentido, las cosas que, en retrospectiva, parecían un poco retorcidas cuando hay diferentes explicaciones del mismo fenómeno. Y él se centraba en esos flecos y los eliminaba por completo y proporcionaba algo nuevo que le daba claridad a la situación. Y eso era muy característico de la forma en la que operaba en todos esos campos. Einstein pasaba mucho tiempo concentrado, considerando los resultados de sus experimentos mentales, que culminarían en dos teorías innovadoras que establecerían las bases de la física moderna. Primero vino su teoría de la relatividad especial. Proponía un nuevo concepto radical del tiempo y el espacio, sugiriendo que no son absolutos y que pueden cambiar dependiendo del movimiento relativo de los objetos y sus observadores. Una serie de ideas que también le llevó a la E igual a mc al cuadrado. Después llegó su teoría general de la relatividad, que le dio a los físicos una nueva forma de entender la gravedad. En vez de ser una fuerza, ahora era una propiedad de la curvatura del espacio y el tiempo. Fueron nuevas teorías innovadoras, productos de la imaginación vívida de Einstein, su creatividad y ambición. La libertad e independencia que disfrutó en Berna, lejos de las formalidades académicas, le dio el espacio para formular algunas de las ideas más originales de la ciencia. Cuando otros científicos empezaron a apoyar estas teorías, Einstein se vio catapultado hacia la fama mundial. Einstein tenía la reputación de ser muy apacible, muy tímido antes de que se anunciasen todos estos resultados. Pero estuvo totalmente a la altura, le encantaba y se iba de giras y hablaba con la gente. Sus ponencias no fueron siempre muy buenas. Y hay un informe de Oxford de un estudiante que decía, cuando entró, el profesor Einstein arrastraba los pies y parecía un poco alicaído y triste, pero cuando el público se levantó y aplaudió, Einstein revivió de repente y su cara se iluminó. Obviamente necesitaba esa adoración pública. ¿Puede mirar a la luz? Deme la mano. El público se quedó prendido de la imagen divertida de Einstein en vez de intentar entender sus teorías complicadas. La élite intelectual lo trataba como a un dios. Ptolomeo creó un universo que duró 1400 años.
Newton también creó un universo que ha durado 300 años. Einstein ha creado un universo y no puedo decirles cuánto durará. Después de Einstein, la historia de la física del siglo XX se convirtió en la historia de los hombres y mujeres que o partían de la obra de Einstein, o la atacaban o cubrían lo que él no había podido explicar. Y el primer gran desarrollo después de la relatividad correspondió a la parte del universo que parecía desafiarla: el mundo de la partícula subatómica. Era un nuevo mundo extraño y llevó a una rama de la física totalmente nueva. Se llamó teoría cuántica y se caracterizó por ideas disparatadas y gente más bien disparatada. Pocos fueron más extraños que el matemático británico Paul Dirac. Su intelecto competía con el de Albert Einstein, pero en personalidad Dirac no podría ser más diferente. Para hablar de la historia de la mecánica cuántica, el físico inglés Paul Dirac. La mecánica cuántica la descubrió hace 40 años Heisenberg. Poco después, la volvió a descubrir independientemente, de una forma diferente, Schrödinger. Heisenberg y Schrödinger nos dieron una teoría maravillosa. Hubo mucha gente que la cogió y la desarrolló. Yo fui uno de ellos. Era un hombre muy extraño. Era muy tranquilo. Decían que era tímido. Supongo que lo era. Se lo tomaba todo muy literal. También podría ser algo que le hacía parecer borde. Sé que alguien le preguntó si había visto alguna buena película últimamente. Supongo que alguien sentado con él en la mesa de honor del St. John's College y le dijo, ¿por qué quieres saberlo? Dirac justificaría más adelante su silencio por haber recibido maltratos de su padre de niño. Su padre era muy estricto e insistía en que a la mesa o en casa, creo, su hijo solo podía hablar francés. Y a Dirac no le gustaba hablar francés, así que prefería no hablar. Otros dicen que su timidez se debía a que era autista. Sea cual sea el motivo, no le impidió conseguir una carrera en matemáticas en Cambridge. Profesor Dirac, el profesor Heisenberg nos habló de su visita al Kapitsa Club en Cambridge. ¿Puede contarnos algo sobre ese club? Kapitsa fue un joven físico ruso que vino a Cambridge para trabajar con Rutherford. Montó un club de unos 20 miembros, físicos, que se reunían cada martes por la noche y alguien leía un artículo sobre algún tema de física y había un gran debate después. Se registraba por escrito todo lo que se decía, por suerte, porque así podemos leer los registros y ver el tema que abordó Heisenberg. No recuerdo si habló de su nueva teoría en ese momento. Si lo hizo, no me enteré, porque probablemente estaría soñando despierto. No escucho todo lo que dice un ponente. A pesar de soñar despierto, Dirac destacó como un talento brillante y fresco en el nuevo campo de la teoría cuántica. Lo invitaron a hablar en el evento internacional de física más prestigioso, la Conferencia Solvay. Pocos meses después, publicó una ecuación que solucionaba uno de los mayores problemas de la física y se convirtió en su trabajo más trascendental. Supongo que lo más conocido de Dirac es la ecuación de Dirac. Y recuerdo ir a ponencias en las que la gente decía, la ecuación de Dirac es la ecuación más precisa de la ciencia. No sé si lo diríamos ahora, pero es la ecuación del electrón. Fue en parte para solucionar un problema que se encontraba la gente. No podían describir las partículas de acuerdo con la relatividad. Dirac había hecho lo que nadie había podido.
Había desarrollado una ecuación para describir cómo se comportaban los electrones, que era consistente con la teoría cuántica y la relatividad especial. Una unión que no se había demostrado que fuera posible. Era muy original. Pero creo que esto era quizá gracias al hecho de que había una barrera entre él y el mundo exterior. Era muy suyo, y por eso pensó que esta era su forma de entender las cosas, y generalmente entendía las cosas de forma diferente a la otra gente, y podría ser una forma mejor, porque lo pensaba todo en sus propios términos. Además de explicar cómo se comportaban los electrones, desarrolló una teoría de electrodinámica cuántica que describía interacciones entre electrones y luz. El entendimiento único de Dirac sobre las partículas subatómicas le hizo ganar un premio Nobel y provocó una serie de avances en la física cuántica. Pero a pesar de todos sus éxitos, Dirac nunca se convirtió en un personaje famoso. A diferencia de Einstein, la atención le incomodaba, así que evitaba los focos siempre que podía. Le interesaban otras cosas aparte de la ciencia, pero eran algo sorprendentes. Le interesaban los dibujos animados, Mickey Mouse y cosas así. Le interesaban cosas en las que el contenido emocional no tenía mucho peso, pero también hay una historia sobre una obra o un libro, no recuerdo bien, de un autor ruso, quizás Dostoyevsky. Alguien le preguntó: ¿qué le parece? ¿Le ha gustado? Y dijo, bueno, en un momento el escritor se equivocó. Y dijo que el sol había salido 2 veces en el mismo día. Eso era lo que solía destacar sobre los clásicos, en vez de comentar el impacto emocional. Dirac dejó entrar a poca gente en su mundo. Su mujer sé que era hermana de un físico cuántico muy distinguido, o físico matemático, Eugene Wigner, que fue un autor muy importante en los inicios de la mecánica cuántica. Así que ella conocería esa comunidad y sabría lo famoso que era Dirac en esa comunidad, lo cual supongo que influyó en que estuviesen juntos, y probablemente ella pensase que él era alguien que necesitaba protección, necesitaba atención, y alguien con el que valdría la pena estar y sería interesante. Mientras Dirac desarrollaba las bases de la mecánica cuántica, explicando el mundo de lo diminuto, otros científicos trabajaban en la escala opuesta, explorando los límites del universo conocido. La relatividad general nos había llevado a la idea de que vivimos en un universo en expansión, y las observaciones lo confirmaron. Pero esto generó una pregunta fundamental. ¿El universo tuvo un comienzo? Fue una pregunta que causó una de las rivalidades más amargas de la ciencia. Un conflicto que consumió a 2 físicos brillantes, pero que finalmente nos llevaría a un entendimiento más profundo del universo. Como probablemente ya sepa, hay 2 formas de cosmología, de lo que se habla desde el Big Bang y del estado estacionario, al cual me sumo, en el que las galaxias tienen que estar formándose constantemente. Fred Hoyle era el hijo de una comerciante de lana y un rudo hombre de Yorkshire que creía que el universo no tenía comienzo ni final. En la teoría de la explosión suponemos que la masa en el universo estaba originalmente en un estado altamente condensado que después se expandió, y las galaxias que vemos ahora son fragmentos de esa explosión. Martin Ryle era un hombre volátil pero sensible, que a diferencia de Hoyle creía que el universo tenía un inicio.
Ambos trabajaron en la Universidad de Cambridge, y en los años 50 ninguno de los dos tenía pruebas suficientes para demostrar que tenía razón. Yo conocí a Fred Hoyle después de 1965, cuando era estudiante, pero ya era consciente de que había sido una gran figura en la historia del tema. Creo que podemos decir que entre 1945 y 1965 contribuyó más a la astronomía en el aspecto teórico que nadie más en el mundo. Era una persona extraordinariamente ingeniosa y versátil, y su mayor logro, en retrospección, fue darse cuenta de que todos los átomos que nos componen se forjaron dentro de las estrellas. Hoyle era un hombre cuyos grandes logros fueron en parte porque no temía a ir por libre. Una de las cosas que hay que pensar es que hay que tener un sentido de obstinación en la ciencia, porque si no, no puedes ir contra la multitud. Y si no vas contra la multitud, no tendrás verdaderos éxitos. Pero el tema es si se puede interferir en el juicio propio. Bueno, quiero dejar totalmente claro que el sentido de obstinación solo sirve para descartar las opiniones de otros humanos. En ese momento, Hoyle era ateo, y por eso no era sorprendente que su teoría del estado estacionario descartara por completo el Génesis. Dijo que el universo siempre había sido igual, y que las nuevas galaxias se formaban en los espacios creados por la expansión del universo. Y como popularizador de la ciencia, Hoyle se lanzó a las ondas de radio para promover su punto de vista. La BBC presenta The Nature of the Universe. El locutor es Fred Hoyle, matemático de Cambridge y del St. John's College. Quizá, igual que yo, crecieron con una noción de que toda la masa del universo se creó en un Big Bang, en un momento concreto de un pasado remoto. Lo que voy a decirles es que se equivocan. Hoyle fue la primera persona en referirse a la teoría de la explosión como el Big Bang. Y aunque no lo pretendía, la frase captó la imaginación del público y se convirtió en una gran herramienta publicitaria para sus oponentes. Quizá su mayor oponente fuese Ryle, diferente en prácticamente todo. A diferencia de Hoyle, era un científico práctico, un ingeniero que deseaba observar los secretos del universo. Cartografió las cosas más lejanas y borrosas en el universo con un radiotelescopio, el instrumento más moderno y emocionante de la astronomía. Este es Martin Ryle, miembro de la Royal Society, profesor de radioastronomía en la Universidad de Cambridge. Recibimos radiaciones naturales como la luz de una estrella. Y si escuchamos esas ondas radiofónicas, como en el caso de una fuente distante y señales, lo que oímos es un ruido de interferencias. Martin Ryle era ante todo un técnico e ingeniero brillante, pero combinaba eso con ser alguien que entendía la teoría de lo que hacía y la importancia que tenía. Y creo que es importante tener en cuenta que después de invertir tantos años y esfuerzo en desarrollar un nuevo telescopio pionero y construirlo y hacer el esfuerzo de conseguir el dinero, etc., obviamente era muy importante asegurarse de que hacía un trabajo relevante y por eso era naturalmente sensible ante las críticas del producto. Así que cuando el teórico Fred Hoyle cuestionó públicamente la precisión de los primeros datos obtenidos por su telescopio, Ryle estaba destrozado. Creo que se tomó las críticas muy en serio. Era parte de su personalidad. A diferencia de Fred Hoyle, no se le daba bien discutir. Se entristecía de verdad y no le gustaba participar en debates. No iba a muchas conferencias, no le gustaban. Se tomaba muy en serio cada crítica. Significaba mucho para él. Frente a los medios, Ryle se controlaba mucho y era diplomático.
Pero quienes lo conocían bien solían ver otra cara suya. Martin Ryle tenía bastante carácter, no hay duda. Entraba en cólera con mucha facilidad. Yo terminé llevándome extremadamente bien con él, escribiendo mi opinión y dándosela. Entonces me lo devolvía tras 1 o 2 días con notas a bolígrafo que eran tan bruscas que incluso atravesaban el papel, con su opinión sobre todo el tema, y yo respondía. Manteníamos esa correspondencia y me arrepiento enormemente de no haberla guardado, pero muchos de esos papeles eran bastante transparentes después de pasar por sus manos. La furia de Ryle con Hoyle alimentó su determinación para utilizar su radiotelescopio para destruir la teoría del estado estacionario. ¿Puede explicar exactamente qué ha hecho? Creo que mejor tenemos un diagrama aquí y puede observar la pizarra. Según la teoría de la creación continua, la densidad de las galaxias sería la misma en el entorno de la Tierra aquí hasta los bordes del universo observable. Y una forma de poner a prueba ambas teorías es midiendo la variación de la densidad de las galaxias distantes de nosotros. Si la teoría del estado estacionario era correcta, las galaxias más alejadas, que son más antiguas, estarían distribuidas igual que ahora porque dice que el universo siempre ha sido igual. Si la teoría del Big Bang es correcta, las galaxias más distantes estarían colocadas con mayor densidad, porque el universo primigenio estaría lleno de materia amontonada antes de expandirse y evolucionar. Es muy fácil que alguien del público lo observe y piense, son 2 astrónomos discutiendo sobre algo. No lo son, son muy diferentes. El matemático y el ingeniero son animales totalmente diferentes. Observan el universo de una manera totalmente diferente, ven cosas diferentes. Ese era el problema fundamental, yo creo. Ninguno de los dos tenía intención de entender al otro, cómo trabajaban, cómo pensaban. A diferencia de Ryle, Hoyle era un espectáculo y no le gustaba guardarse sus opiniones. Usted rechaza esta teoría del Big Bang, el concepto de un inicio, una evolución y una continuación. Sí, siempre lo he hecho. No señala en el universo sus propiedades desde el principio. Creo que mi objeción a Ryle era que estuvo demasiado seguro muy rápido. A Martin Ryle también le costaba gestionar que Fred Joyce fuese extremadamente negativo con el trabajo del grupo. Pero también es cierto que Martin Ryle no hizo ningún intento serio de construir puentes con Joyce y su gente, y creo que eso fue muy desafortunado. Los 2 grupos trabajaban a unos 180 metros en la misma ciudad, estaban a un paseo, y el contacto entre ambos grupos era mínimo. Reunir los datos del radiotelescopio fue un proceso lento. Pero en 1961, Martin Ryle presentó un catálogo extenso que demostró que las galaxias visibles más lejanas estaban distribuidas de forma más densa. Por fin pudo zanjar el asunto. El primer y más destacable resultado de todos es que mientras avanzamos hacia las fuentes más intensas y probablemente más nuevas, encontramos un gran exceso de fuentes débiles. El universo debe haber cambiado radicalmente en el espacio de tiempo accesible a nuestros radiotelescopios. Este resultado deja claro el estado estacionario, que la teoría de la evolución continua del universo no puede ser correcta. Los resultados implican que el universo cambia con el tiempo. La rivalidad entre estos 2 hombres por fin había dado sus frutos. Una prueba de la teoría del Big Bang. Para la mayoría de astrónomos, las pruebas iban ahora contra Hoyle y su teoría. Aunque Hoyle no lo aceptaba. En Cambridge tenemos al profesor Ryle, que es radioastrónomo y, según tengo entendido, ha hecho un estudio de los estilos de radio y dice haber demostrado que su estado estacionario es erróneo. Sigo manteniendo mi opinión. Creo que no podemos saber si hay una contradicción en la teoría hasta saber exactamente cuáles son las radiofuentes. Incluso cuando el resto de la comunidad científica aceptó la teoría del Big Bang, Hoyle se negó a unirse. A principios de los años 70, Hoyle fue expulsado de Cambridge. Se mudó al campo de Cumbria.
donde siguió su pasión por la escritura de ciencia ficción. ¿El té está listo? Aquí también tenía más tiempo para estar con amigos, incluido un hombre que revolucionaba la otra gran rama de la física del siglo XX, el mundo cuántico de las partículas subatómicas. A pesar de tener especialidades tan diferentes, descubrieron que tenían mucho en común. ¿Te ha pasado que estás con un problema complicado y de repente te viene algo a la cabeza y estás casi convencido que tiene que ser correcto? Sí, y tanto. Eso es genial. Richard Feynman era todo un artista, un americano que se convirtió en el físico favorito de todo el mundo. Era un matemático brillante, loco por los pilares más pequeños y fundamentales del universo. Supongamos que las cosas pequeñas se comportaban muy diferente a cualquier cosa grande. El comportamiento de las cosas en pequeña escala es fantástico. Es maravillosamente diferente y divertido. Yo pienso en estas cosas. No puedo parar. Podría hablar eternamente. Era carismático, cautivador y entusiasta. Un bromista que tocaba los bongos, que veía la vida y la ciencia con cierta diversión. Los átomos no se comportan como pesos en un resorte tras un golpe, ni tampoco como representaciones en miniatura del sistema solar con planetitas girando alrededor en órbita. No se comportan como nada que hayan visto antes. Bueno, hay una simplificación. Al menos un electrón se comporta exactamente igual respecto a los protones. Ambos son caóticos, pero exactamente de la misma forma. Como hombre cuántico, Feynman se inspiraba en el gran Paul Dirac. Hay una fotografía maravillosa en la conferencia de Varsovia de Feynman hablando con Dirac, donde Dirac está apoyado y Feynman está gesticulando mucho y son personalidades muy diferentes, muy diferentes. Dirac era introvertido y tenía miedo de decir cosas a no ser que estuviera seguro, y Feynman decía todo lo que se le ocurría, pero generalmente tenía razón. A pesar de las diferencias de personalidad, a ambos les fascinaban las mismas cosas. De hecho, Feynman estaba especialmente interesado en resolver un enigma que estaba en el corazón del trabajo de Dirac sobre la electrodinámica cuántica. Leí el libro de Dirac y había unos problemas que nadie sabía resolver. No entendía el libro muy bien porque no estaba preparado. Pero en el último párrafo, al final del libro, decía: se necesitan nuevas ideas. Y ahí estaba yo. Así que empecé a pensar en nuevas ideas. Aunque la descripción matemática de Dirac sobre cómo interactuaban los electrones y los protones era innegablemente correcta, las ecuaciones confundían a los físicos porque a veces producían soluciones disparatadas como infinito. Feynman había seguido su camino y dijo: no necesito todas estas complicaciones, estos formalismos y matemáticas. Vayamos justo a la ruta de lo que intentamos hacer. La seguridad de Feynman, su creatividad y su enfoque directo llevaron a una solución radical del enigma de Dirac. Es como construir un castillo de naipes. Con cada carta tiemblas. Y si te olvidas de una, se te cae todo. No sabes cómo has llegado ahí y tienes que volver a empezar. La respuesta de Feynman apareció en forma de diagramas. Pequeñas imágenes que representaban cada paso de las ecuaciones. Podían ser manipuladas, utilizadas para simplificar los cálculos complicados, eliminar los infinitos y producir respuestas útiles para hacer predicciones precisas sobre el mundo. Físicos de todo el mundo empezaron a utilizar los diagramas. Feynman había desbloqueado el potencial de la electrodinámica de Dirac. En 1965, Feynman recibió el Premio Nobel para reconocer el impacto de sus diagramas, aunque no fue el más agradecido. No me gustan los honores.
Aprecio el trabajo que hice, que la gente lo valore. Y he visto que muchos físicos utilizan mi trabajo. No necesito nada más. No creo que tenga ningún sentido. Creo que no tiene sentido que alguien en la Academia Sueca decida que este trabajo merece un premio. Ya tengo el premio. El premio es el placer de haberlo descubierto, la emoción de descubrir, la observación de la gente usándolo. Esas son las cosas reales. Los honores no me parecen reales. Para Feynman, el verdadero premio era comunicar su pasión a los demás, y se le daba muy bien. Las cosas sólidas están formadas por átomos que, aunque se menean, nunca se salen del sitio. Si sacas uno, los otros están bien colocados y los recolocan en su sitio. Es como controlar a tu amigo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es como un desfile. Es como el desfile de la banda del instituto, ¿vale? Nadie sabe bien qué hacer. Van así y funciona, se mantienen unidos. Los alumnos acudían a sus clases y buscaban su compañía siempre que podían. No quiero tomarme esto en serio. Creo que deberíamos divertirnos imaginándolo, no preocuparnos. No se aprende si preguntan al final. De otro modo, sería una asignatura terrible. El enfoque informal de Feynman ante la ciencia y su creatividad brillante ayudaron a desarrollar y a acercar la teoría cuántica a finales del siglo XX. A la par de la revolución en la física cuántica, los científicos también hacían grandes descubrimientos astronómicos. Observaciones que darían más pruebas sobre las teorías de Einstein. Uno de los descubrimientos más significantes lo hizo a finales de los 60 una joven muy decidida, embarcada en una carrera en el campo de la radioastronomía. El nuevo instrumento era quizás el telescopio menos glamuroso jamás construido y lo operaba a tiempo completo una persona, una chica. Jocelyn Bell Burnell no era solo una chica. Era una científica talentosa a la que siempre había apasionado el cielo nocturno. Me fui a un internado con 13 años. El profesor de física que tuve, el señor Tillett, era un gran profesor. Podría haber tenido el típico profesor que pensaba que las chicas no valían para la física. No sé qué habría pasado entonces, qué habría hecho, pero el señor Tillett era todo lo contrario. Me fui a Glasgow y era la única mujer en física. Y cada vez que entraba en una clase era tradición que me silbasen, pataleasen, gritasen de todo y golpeasen las mesas. Eran ellos y yo. Estuve sola todo el tiempo. A principios de los 60, Bell Burnell empezó su doctorado como parte del grupo de radioastronomía de Martin Ryle en la Universidad de Cambridge. Había encontrado su hogar espiritual. Aquí, la enseñanza inspiradora y los problemas en la Universidad de Glasgow empezaron a dar sus frutos. El grupo de radioastronomía de Cambridge se interesaba por los objetos distantes porque les interesaba en general cómo había evolucionado el universo. Pero primero teníamos que construir el radiotelescopio y me pasé 2 de los 3 años construyendo un radiotelescopio. Estaba fuera, en el campo embarrado, construyendo cosas que parecían una gran valla con postes de madera y cables enganchados entre medio. Y era bastante complicado. Supongo que se habrá puesto muy en forma, porque realizaba un trabajo muy exigente físicamente construyendo el telescopio. Pero el trabajo real comenzó cuando se conectaron los últimos cables. Bell Burnell tenía que buscar objetos diminutos brillantes lejos en el cosmos. Utilizamos este telescopio para buscar cuásares porque brillan y este objeto está diseñado especialmente para buscar objetos brillantes.
Y después de unos meses trabajando, empecé a ver algo curioso en los registros. Eran gráficas en papel, y en estas gráficas podían verse radiofuentes, pero también, por desgracia, interferencias humanas. Pero también había algo que no encajaba. No era exactamente una radiofuente y tampoco una interferencia. Las primeras reacciones hicieron pensar que sería algo artificial. Incluido el supervisor de Bell Burnell, Anthony Hewish, que estaba convencido de que tenía que haber una explicación terrestre para la anomalía de la gráfica de papel. Escribimos a todos los observatorios astronómicos en Gran Bretaña para preguntar si tenían algún programa en marcha que pudiese causar radiointerferencias. Pero los observatorios dijeron que no había nada interfiriendo con su telescopio. Es muy fácil, mientras se investiga, intentar pasar por alto las cosas que no encajan en tu visión. Es mucho más fácil y más conveniente que buscarle una explicación. No hizo eso. Encontró algo que no tenía sentido y le dio importancia. Y se preocupó a medida que estaba más claro que no tenía ningún sentido convencional. Ese enfoque fue muy importante. Bell Burnell necesitó la ayuda de otro radiotelescopio para demostrar a todos los escépticos que la señal venía del cosmos. Por fin convenció a Hewish de que había que revisar esto. El gran misterio era qué podría estar produciendo la señal en el universo. Parecía una serie de pulsos igualmente separados. No sé qué esperaba, pero no esperaba pulsaciones regulares. Las estrellas y galaxias no vibran así. Hewish descartó la posibilidad de que viniera de un objeto, porque vibraba demasiado regular y rápido para cualquier estrella o galaxia conocida. Así que tenía que haber otra explicación. La segunda reacción no se puede decir muy alto, pero podrían ser hombrecillos verdes. Mientras los líderes del grupo de radioastronomía empezaron a considerar su respuesta a la comunicación alienígena, Bell Burnell seguía sin estar convencida y volvió a su telescopio. Era muy reservada, muy para adentro. Alguien que se lo guardaba todo. No era muy sociable en el grupo. No es que fuese un grupo especialmente sociable. Había gente que se reunía, pero ella tendía a estar sola y lo prefería. A veces en la investigación puedes saber demasiado y es el joven ignorante o alguien que viene de fuera el que dice el emperador no lleva ropa y está diciendo la verdad, puede ver la verdad. Creo que para hacer descubrimientos científicos tienes que estar abierto a la posibilidad de algo inesperado. Jocelyn estaba abierta a eso y descubrió algo inesperado. Bell Burnell era rigurosa. Lo registraba todo meticulosamente y lo analizaba al más mínimo detalle. Buscaba tenazmente una explicación. Estaba analizando un gráfico de otra parte del cielo y me pareció ver una pieza de este tipo de señal destartalada. Era exactamente igual que lo que veía antes, pero en otra parte del cielo totalmente diferente. Pensé, vale, hoy no me voy a la cama, me voy al observatorio. Encendí el grabador de alta velocidad y empezó bip, 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 bip. Claramente la misma familia, el mismo tipo de estrella. Y fue genial, fue una maravilla. Aquí la gente dice que si obtienen 3 señales al mismo ritmo, es muy inusual. Si obtienen 4, sería fenomenal. Pues aquí tienen pulsos igualmente espaciados durante las 24 horas desde noviembre. Era más fácil con el segundo y ha sido un gran alivio en muchos sentidos porque eliminó la posibilidad de que fuesen hombrecillos verdes. Es muy poco probable que muchos hombrecillos verdes nos enviasen señales a la misma frecuencia, todos a la vez. Tras descartar a los hombrecillos verdes,
tenía que ser un objeto cosmológico totalmente nuevo, comportándose de una forma que los astrónomos no habían imaginado. Las señales del universo, que casi se consideran un error, cautivaron al mundo. Los nuevos objetos fueron llamados púlsares y latían de forma regular. Para Bell Burnell, fue una reivindicación personal por sus años de lucha. Ver el artículo impreso fue tremendo. Y recuerdo enviarle una copia del artículo a mi profesor de física. ¿Su profesor de física en el Mount? Sí, mi profesor de física en el Mount. ¿Y cómo reaccionó? Ya había avisado a la escuela. Había mucha publicidad. El señor Tilley lo había visto y se lo dijo a la escuela. Poca gente se dedica profesionalmente a la física y muy pocas mujeres de mi generación. Así que el señor Tilley siguió mi carrera con interés y me alegró mucho que siguiese vivo cuando lo descubrí. Tras investigar, se descubrió que los púlsares son los restos densos de estrellas muertas girando rápidamente que emiten rayos de radiación. Con cada rotación, el rayo entra y sale de la visual de la Tierra. Cuando se encuentran en parejas, se van acercando gradualmente. Este comportamiento indicaba la existencia de ondas gravitacionales, distorsiones en el espacio-tiempo producidas por objetos masivos. Es un fenómeno que predijo la teoría de Einstein sobre la relatividad general. Era la prueba más fiable hasta el momento para la teoría que había desarrollado Einstein utilizando solo el poder de las matemáticas y el pensamiento abstracto. Anthony Hewish ganó el premio Nobel en 1974 por su papel en el descubrimiento de los púlsares. De manera controvertida, Bell Burnell no fue incluida, pero reaccionó destacablemente con filosofía al respecto. Puede irte de maravilla sin ganar el premio Nobel. Y yo recibí tantos premios y tantos honores y tantos reconocimientos que creo que me lo he pasado mucho mejor que si hubiera ganado el premio Nobel, que es un poco flor de un día. Te lo dan, te diviertes una semana y se acaba. Y nadie te da nada más después porque creen que no pueden igualarlo. Pero el descubrimiento de Bell Burnell no solo mejoró nuestros conocimientos del universo, también obligó a los físicos alrededor del mundo a pensarlo dos veces antes de descartar lo inusual. Se había sentado un precedente para que se tomasen un poco más en serio que antes las ideas novedosas en cosmología. Una buena noticia para otro estudiante de doctorado de Cambridge, que no solo defendía una idea rechazada por otros físicos, sino que luchaba también por su propia batalla personal. A principios de los 60, Stephen Hawking era un estudiante normal que bebía cerveza, viviendo la vida a tope mientras sus estudios de física se volvían secundarios. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando con 21 años le diagnosticaron la enfermedad de la motoneurona. Le dieron 2 años y medio de vida. Siempre me pregunté cómo pudieron ser tan precisos. Al principio me deprimió, parecía empeorar muy rápido. No le veía sentido a hacer nada o trabajar en mi doctorado, porque no sabía si viviría lo suficiente para terminarlo. Mientras luchaba por asumir el diagnóstico, Hawking se enamoró y se casó con una amiga de la familia, Jane Wilde. No lo habría conseguido sin ella. Prometerme con ella me sacó de la depresión en la que estaba, pero después las cosas empezaron a mejorar.
la enfermedad se desarrollaba más despacio y empecé a progresar en mi trabajo. Su ánimo mejoró, pero Hawking creía que no le quedaba mucha vida. Motivado por su propia mortalidad, estaba decidido a completar su doctorado en Cambridge. En él, aplicó la relatividad general a lo que vemos en el universo y demostró que en el Big Bang tuvo que haber lo que conocemos como singularidad, un punto infinitamente pequeño y denso en el espacio-tiempo. En la década de los 60, era algo que la mayoría de físicos no creían que existiese. Roger Penrose fue uno de sus examinadores. Era muy bueno recogiendo ideas. Vino a Londres cuando yo daba una charla sobre algo cosmológico. Recuerdo que hacía preguntas especialmente incómodas. Bueno, eran buenas preguntas, pero tuve que pensar un poco antes de poder responderle. Un tipo complicado, diría. No le daba miedo comentar cosas que un estudiante joven normalmente no se atrevería. No era nada tímido en ese sentido. Hawking se quedó en la Universidad de Cambridge y su carrera en astrofísica iba de un éxito a otro. Aunque había superado la esperanza de vida del diagnóstico original, su salud se deterioraba inevitablemente. Podía hablar un rato, pero solo eran capaces de entenderlo sus amigos más cercanos. Digamos que tenemos el universo aquí. Lo giro, perdón. Hablaba con él durante un rato y podía entender las respuestas y responder, y entendía más o menos qué decía y él a mí. Pero después decía algo totalmente... no entendía ni palabra y decía, ¿qué narices es eso? Y le deletreaba letra a letra y podía ser o un chiste o una invitación a cenar. Algo que era de aspecto personal y no técnico. Las cosas técnicas eran mucho más fáciles de entender. A pesar de la mala salud física, la mente de Hawking era ágil y su determinación fuerte. Stephen tiene suerte de haber elegido uno de los pocos campos en los que su estado no es una discapacidad seria. Porque la mayoría de su trabajo es pensar. Y sus discapacidades no le impedirán hacerlo. En cierto modo, le dan más tiempo para pensar. Creo que probablemente es la persona más decidida que he conocido. Recuerdo estar en su casa en Little Clarendon Street y era una casita de 3 plantas estrecha, más alta que ancha, y cuando quería irse a la cama, trepaba por las escaleras y se negaba a que nadie le ayudase. Gateaba por las escaleras. Tardaba 15 minutos en subir las escaleras y se metía en la cama. Hacía todo lo que podía él solo. La determinación de Hawking también se vio reflejada en su ciencia. Su doctorado no solo demostró que las singularidades estaban presentes en el universo. Junto con Penrose, demostró que también estaban en el centro de otra curiosidad, los agujeros negros. Hawking ya estaba acostumbrado a desafiar los límites de la cosmología. Pero su mayor descubrimiento llegó en 1974, cuando demostró que los agujeros negros no son totalmente negros, sino que emiten algo de luz. La radiación creada por los extraños efectos cuánticos que ocurren al borde del agujero negro. Dirac había conseguido unir la relatividad espacial y la teoría cuántica. Pero Hawking fue el primero en utilizar la relatividad general y la cuántica en la misma explicación. Si he logrado algo, ha sido porque he abordado los problemas desde otro ángulo,
Me baso mucho en la intuición. Intento adivinar un resultado, pero luego tengo que demostrarlo. Así es como he descubierto que los agujeros negros no son totalmente negros. Intentaba demostrar otra cosa. No hay nada como un momento eureka de descubrir algo que nadie más sabía. No lo compararé con el sexo, pero dura más. La idea unificadora de Hawking fue reveladora, pero compleja. Y después de formar su propia familia, tenía la ambición de popularizar su ciencia. En 1988 publicó Breve Historia del Tiempo, que buscaba explicarle los misterios del universo a gente no científica. Se convirtió en un éxito internacional. El contraste entre su cuerpo prisionero y una mente recorriendo el cosmos fascinó al público. Toda mi vida me han fascinado las grandes preguntas que se nos presentan y he intentado buscarles respuestas científicas. Quizá por eso he vendido más libros sobre física que Madonna sobre sexo. Fue catapultado a la fama y se convirtió en el científico vivo más famoso. Claramente le gustaba su fama. Se notaba que era algo que disfrutaba mucho, estar muy rodeado. Tenía ese elemento de talento para el espectáculo. La facilidad de Hawking para divulgar ciencia abrió una ventana hacia el cosmos y nos permitió a todos maravillarnos por su gloria. Durante el siglo XX, los secretos del universo han sido descifrados por individuos extraordinarios. Hombres y mujeres inspiradores que descubrieron nuevas verdades fundamentales sobre todo tipo de cosas. Desde lo subatómico hasta lo extremadamente masivo. Pero hoy en día, la ciencia ha cambiado. Las fronteras de la física más interesantes están siendo exploradas no por individuos, sino por grandes grupos de científicos trabajando juntos en colaboración. El tema ahora es mucho más sofisticado. Ya seas astrónomo espacial, astrónomo óptico o físico de partículas, dependes de instrumentos muy grandes. En CERN, por ejemplo, están los diseñadores de herramientas, los operadores del instrumento, los que analizan los datos, los fenómenos en Stanley, teóricos que intentan darle sentido a todo en un nivel más profundo. La historia de la física en el siglo XXI es un esfuerzo más colectivo. Y aunque echemos en falta las personalidades individuales, es un precio que tendremos que pagar para tener la posibilidad de descifrar los secretos del universo pendientes.